Hay sonidos que uno escucha con los oídos, y hay sonidos que entran directo al alma. Aquella tarde calurosa de verano, el millonario Horacio Bevilacqua, un hombre que mandaba más en un banco que el propio gerente, decidió pasar por una calle que no pisaba hacía más de 20 años. Calle angosta, de adoquines torcidos, muro descascarado, perro durmiendo en la sombra. Una calle como tantas otras del suburbio olvidado de la gran ciudad. Pero lo que escuchó allí, amigo mío, no era común. Del otro lado de la calle salía una música. No era de esas que suenan en altavoces, era viva, cruda, pura. Salía de un violín viejo, pero valiente, y la niña que lo tocaba no tendría más de 9 o 10 años, descalza, cabello recogido en un moño improvisado, un vestido tan gastado que pedía auxilio a hilo y aguja. Pero lo que sacaba de ese violín, hijo mío, era como si cada nota abriera una herida antigua en el pecho de Horacio. Se detuvo, justo ahí, en la acera. El chofer le preguntó, «¿Todo bien, doctor?», pero él no respondió. Solo se quedó ahí, quieto, con la mirada perdida en aquella melodía. Era una canción que conocía. Es más, era la favorita de la mujer que había amado y perdido. «Esto no es posible», murmuró, con los ojos llenos de lágrimas. La niña terminó la canción y lo miró directo. Una mirada firme, de quien ya ha visto más de la vida de lo que debería. «¿Quiere que toque otra?». Horacio tragó en seco. «¿Quién te enseñó esa canción?». La niña se encogió de hombros, pero respondió con una calma que dolía. «Mi mamá la tocaba para mí antes de irse. Dicen que murió, pero yo a veces aún la escucho. Aquí», y señaló el pecho. El corazón del viejo millonario casi se detuvo, porque esa canción era una composición de la mujer que amó y de la hija que nunca conoció. Y en ese momento entendió que el pasado no había quedado tan atrás como pensaba. Si eres de los que cree que el destino escribe derecho con líneas torcidas, quédate conmigo, porque esta historia recién comienza, y prepárate, porque viene algo que ni Dios lo creería. Sí, hay cosas que creemos haber olvidado, pero solo las escondimos bajo la alfombra de la memoria. Horacio Bevilacqua, el magnate de las finanzas, era temido en las reuniones, respetado en los periódicos y odiado por la mitad de su propia familia. Pero en esa acera sudorosa, con el traje pegado al cuerpo y el corazón latiendo como en su juventud, no era nadie, solo un viejo, frente a una niña que removía un pasado que juró haber enterrado. «¿Cómo te llamas, niña?». Ella lo miró con extrañeza, pero respondió, «Aurora». El nombre le golpeó como una bofetada. Aurora era el nombre que Luciana, la mujer que amó hasta los huesos, quería darle a su hija. Una hija que, según los papeles, nunca nació. «¿Cuántos años tienes?», preguntó con voz temblorosa. 10, 10, la misma edad que tendría la hija que él creía perdida. El suelo pareció desvanecerse bajo sus pies. El tiempo se anudó. Recordó la última vez que vio a Luciana. Estaba embarazada, llorando en la puerta del consultorio, diciendo que no quería dinero, solo respeto. Pero Horacio, entonces, estaba demasiado preocupado por el nombre de la familia, por los socios, por la imagen de la empresa. Hizo lo que hacen los cobardes bien vestidos, pagó a un buen abogado y desapareció. Luciana se fue. Dijeron que perdió al bebé. Dijeron que murió poco después en un hospital del interior. Pero ahora, frente a esa niña, frente a esa música, nada tenía sentido. Aurora mordió el labio desconfiada. «¿Está bien?». Él asintió medio aturdido. «¿Tu madre, cómo se llamaba?». La niña respondió sin pensarlo. «Luciana Costa». «Listo». El nombre cayó como un rayo. «Luciana, viva, al menos lo suficiente para criar a esa niña». «¿Y tu papá?», se atrevió a preguntar. Aurora bajó la mirada. «Nunca lo conocí. Mamá decía que era muy importante, pero que eligió el dinero en vez de a nosotras». El silencio que siguió, hijo mío, se podía oír el corazón del viejo latiendo como tambor en velorio. Aurora apretaba el violín con fuerza. «La señora Marlene me cuida ahora. Vivimos allí.
y señaló una casita, donde la pintura se despedía de la pared. Horacio miró la casa, luego volvió a mirar a la niña. Tenía la nariz fina de Luciana, la barbilla también, pero los ojos eran suyos, la misma mirada dura que el espejo le devolvía cada mañana. Intentó sonreír. «Tocas muy bien». Aurora sonrió a medias. «Mamá decía que la música es la única herencia que no se puede robar». Ah, si supiera cuánto dolía esa frase. Esa noche, Horacio no pudo dormir. Se acostó en el colchón más caro de la ciudad, pero su mente seguía en la acera caliente, escuchando el sonido de un violín tocando penas que él mismo dejó crecer. Y cuando amaneció, tomó una decisión, una de esas que cambian la vida de todos los involucrados, principalmente la suya. Al día siguiente, mucho antes de que el café estuviera listo en la silenciosa mansión de los Bevilacqua, Horacio ya estaba vestido, con el traje impecable, la mirada perdida y el alma desordenada. El chofer hasta se sorprendió. «¿Va a salir sin café, doctor?» Pero él solo respondió: «Hoy conduzco yo». Y se fue, solo, como quien va a su propio juicio. Tomó el mismo camino del día anterior, cruzó barrios que antes evitaba y llegó a esa callecita donde la acera era torcida, pero la verdad parecía demasiado recta. La casa de la niña Aurora parecía aún más descolorida bajo la luz del sol. El jardín era un pedazo de tierra seca y el portón rechinaba como si pidiera auxilio. Respiró hondo, levantó la mano y golpeó 3 veces. Quien abrió fue una mujer sencilla, de mirada astuta y expresión de quien ha tenido que aprender más con la vida que con los libros. «¿Sí? Disculpe la molestia. Vengo a hablar con Aurora». La mujer frunció el ceño. «¿Quién es usted?» «Me llamo Horacio Bevilacqua». Ella parpadeó, sorprendida. «¿Es el hombre del auto de ayer?» Asintió. «Solo quiero hablar con ella. 1 minuto nada más». La mujer guardó silencio por un instante. Luego abrió más la puerta. «Aurora está en el fondo practicando, pero mire, no le confunda la cabeza. Esa niña ya carga con demasiado trauma». Quiso preguntar qué quería decir con eso, pero prefirió solo asentir con la cabeza. Siguió por el pasillo angosto, oliendo a pan viejo y jabón barato, y allí, en el fondo, bajo un árbol flaco, ahí estaba ella, Aurora, sentada en una caja, afinando el violín como una profesional. Ella lo vio y sonrió, sorprendida. «Hola, señor». Él se agachó hasta quedar a su altura. «¿Puedes mostrarme de nuevo esa canción?» Ella asintió, entusiasmada. «Claro, pero hoy le añadí una parte nueva que inventé yo. ¿Quiere escuchar?» Y comenzó a tocar. Ah, ese sonido era como si el alma de Luciana se hubiera materializado allí, en ese patio seco. El aire se volvió denso, sus manos temblaban, y cuando ella terminó, él no pudo resistir. «Aurora». Carraspeó. Intentó contener el llanto que subía como agua encrecida. «¿Sabes qué es una prueba de ADN?» Ella lo miró confundida. «Lo he oído. Es cosa de padre e hijo, ¿no?» Él asintió. «Eso». Aurora frunció el ceño. «¿Usted cree que es mi papá?» «No lo creo». Respiró hondo. «Estoy casi seguro». Silencio. El viento sopló suave. Un perro ladró a lo lejos. El tiempo se detuvo por 3 segundos. Aurora apretó el violín contra el pecho. «La señora Marlene dijo que mi padre era un cobarde, que abandonó a mi mamá antes de que yo naciera. Me contó que mi madre murió sin dejar de pensar en él, que lloraba cada noche, aunque sonriera de día». Horacio tragó saliva. «No voy a mentirte, Aurora. La historia es más fea de lo que parece». Ella no dijo nada, solo bajó la mirada, y cuando volvió a hablar, ya no era una niña, era un alma vieja en un cuerpo pequeño. «Si usted es de verdad mi padre, ¿por qué aparece recién ahora?» Cerró los ojos por un instante, dejó que el dolor lo atravesara. «Porque fui tonto, cobarde, arrogante, porque elegí el estatus en vez del amor, pero sobre todo porque fui un cobarde, y ahora lo único que quiero es intentar reparar». Aurora mordió el labio. Sus ojos se llenaron de lágrimas.
La música fue la única forma que encontré de hablar con mi mamá después de que se fue. Y tal vez, susurró él, también sea la única forma de que me perdones. La niña no respondió, pero por primera vez no desvió la mirada. Y cuando puso de nuevo el violín en el hombro y empezó a tocar otra vez, Horacio lloró. Lloró como no lloraba desde el entierro de su propia madre, porque en esa nota, en esa melodía improvisada por una niña pobre en el patio de una casa olvidada, escuchó la oportunidad de reconectarse con la vida. Hay días en que parece que el tiempo decide cobrarnos todas las cuentas pendientes de una vez, y así fue con Horacio Bevilacqua. Después de ese encuentro en el patio, el viejo millonario volvió a la mansión sin ver la ciudad a su alrededor. El vidrio oscuro del auto reflejaba el paisaje, pero él solo veía el rostro de la niña, el rostro de la hija que nunca vio crecer. Y, por primera vez en décadas, no fue a la oficina, no llamó a la secretaria, no abrió la carpeta de informes. Entró a su despacho privado, cerró la puerta con llave y empezó a revolver cajas viejas. Cosas que nadie tocaba desde que Luciana se fue. Cartas, fotos, recibos de depósitos, informes médicos y, por fin, un sobre amarillento con su nombre escrito a mano. Horacio, si algún día tienes el valor de mirar atrás, sabrás dónde encontrarme. Pero no me esperes, ni a nosotros. Nos volvimos pasado el día que me mandaste lejos. Luciana. Leyó esa carta más de 20 veces. Cada línea era un golpe. Cada coma, una lágrima tragada por orgullo. Y allí, sentado en el suelo de su despacho, Horacio finalmente entendió que ese pasado nunca quiso ser olvidado. Fue hasta la caja fuerte. Sacó un collar que ella había dejado atrás, un relicario antiguo, con una foto pequeña de ella joven, y otra mitad vacía. Ahora sabía para quién era ese espacio. A la mañana siguiente, fue directamente al hospital privado donde tenía contactos. Pidió una prueba de ADN, discretamente, sin llamar la atención de la prensa ni de la familia, que por cierto no sabía nada. Concertó una cita con doña Marlene, la cuidadora de la niña, y Aurora apareció, seria, con los ojos hundidos y el violín al hombro. Parecía que ese instrumento era una armadura, un escudo contra el mundo. Durante la toma de muestras, Horacio intentó conversar, pero ella estaba cerrada. Solo respondía lo necesario, y eso dolía más que un no, porque la indiferencia a veces es la venganza más fría que un niño puede ofrecer. 2 días después llegó el informe. Positivo. 99,98% de compatibilidad. Horacio no lloró, no sonrió, guardó silencio, como quien recibe una sentencia de vida. Esa misma noche mandó preparar el cuarto que había estado cerrado durante años, aquel que debía ser para la hija que nunca llegó. Saquen esos muebles viejos, traigan cosas nuevas, nada de rosa ni muñecas. Ella es más Beethoven que Barbie. La ama de llaves abrió los ojos sorprendida. ¿Adoptó a alguien, señor? Él sonrió de lado. No, solo descubrí que tengo más pasado del que pensaba. A la mañana siguiente volvió a la casa de doña Marlene. Llevaba una carta, el relicario y una petición. Aurora, si me lo permites, permitir que forme parte de tu vida, aunque sea solo como un viejo que se equivocó, pero quiere intentarlo de nuevo. Aurora guardó silencio. Tomó la carta, la leyó en silencio, abrió el relicario. Vio la foto de su madre. Luego, por primera vez, lo miró con algo que no era rabia, era duda, era miedo, pero también una pizca de esperanza. ¿Puedo pensarlo? Él asintió. Claro, y el tiempo que necesites. Te esperé 10 años. Te esperé toda la vida, sin saberlo. Ella apretó el relicario contra el pecho y dijo, entonces espera un poquito más, pero no te rindas. Y en ese instante, Horacio entendió que recuperar un corazón roto es más difícil que construir un imperio, pero también mucho más valioso, y no sabía que el mayor giro de todos aún estaba por venir. Al día siguiente, el mundo de Horacio comenzó a desmoronarse, por fuera,
porque por dentro ya estaba en ruinas desde hacía mucho tiempo. Temprano por la mañana, la noticia se filtró. Millonario envuelto en escándalo por hija fuera del matrimonio. Herederos de los Bevilacqua se movilizan contra el padre. Guerra familiar en puerta. No pasó mucho tiempo antes de que su oficina se convirtiera en un campo de batalla corporativo. El teléfono no paraba. Abogados, hermanos, primos, hasta el gerente del banco personal. Todos con la misma pregunta. ¿Quién es esa niña? Y su respuesta era siempre la misma. Es mi hija, y punto. Pero en el mundo de los ricos, hijo mío, el punto final solo vale si viene con firma y sello notarial. Y ahí a nadie le importaban los sentimientos. El primero en explotar fue Cayo, el hijo mayor, criado a base de lujos y clases de etiqueta. «Papá, ¿se volvió loco? ¿Va a meter a una mocosa pobre en nuestra historia?» «No es una mocosa pobre, es tu hermana». «¿Hermana? Nunca oímos hablar de esa mujer. Mamá debe estar revolcándose en la tumba». «Su madre lo sabía todo», respondió firme, y lo aceptó a su manera. «El error fue mío, no de ella». La sala se congeló. «¿Está dispuesto a tirar por la borda décadas de reputación por una niña de la calle?» Horacio se levantó, no gritó, no perdió la compostura. «Ya tiré una vida entera por la reputación. No voy a cometer el mismo error 2 veces». Los socios entraron en pánico. Los abogados pidieron cautela. Uno de ellos sugirió: podría mantener a la niña asistida sin exponer su nombre. Un fondo de pensión, tal vez. Discretamente, Horacio lo miró con desprecio. Discretamente fue como destruí a su madre. Ahora será a la luz, y con el nombre que ella merece. Esa misma semana, Aurora fue llamada por la directora de la escuela pública donde estudiaba. «Aurora, hay un hombre aquí que dice que quiere matricularte en una escuela nueva. Particular». Ella abrió los ojos. «¿Particular?» Dice que es un colegio de música, de tiempo completo, con beca, transporte y hasta uniforme de gala. Aurora quedó muda. «¿Y vas a aceptar ese regalo, niña?», preguntó la directora curiosa. Ella pensó un segundo. «¿Puedo hablar con él primero?» Y allá fue Horacio, con un traje claro, sentado en una silla de plástico en el pasillo de la escuela, esperando como cualquier otro padre. Cuando Aurora se acercó, él se levantó con una sonrisa. «Vine a ofrecerte una oportunidad, pero solo si tú la deseas». Ella lo miró con desconfianza. «¿Y si digo que no? Entonces seguiré viniendo aquí todos los sábados solo para oírte tocar». Ella mordió el labio, bajó la mirada. Luego murmuró: «No confío en adultos que prometen cosas demasiado bonitas». Horacio asintió con respeto. «Yo tampoco. Por eso, esta vez, no te prometo. Lo haré, y te dejaré ver con tus propios ojos». Ella guardó silencio, y solo dijo una frase: «Si voy, ¿puedo llevar mi violín viejo?». Él sonrió. Se agachó hasta quedar a su altura. «Ese violín es lo más valioso que tienes, y si alguien intenta quitártelo, tendrá que enfrentarse a mí primero». Aurora rió. Por primera vez una risa verdadera, pero si el mundo allá afuera quería derrumbar el puente entre ellos, allá dentro un lazo empezaba a fortalecerse, y lo que ellos aún no sabían es que había alguien del pasado, alguien que todos creían muerto, a punto de regresar y destruirlo todo otra vez. Y fue en una tarde calurosa de martes cuando el pasado volvió a golpear la puerta de Horacio, pero esta vez no pidió permiso. El teléfono sonó. Era doña Marlene, nerviosa. «Señor Horacio, necesitamos hablar. Ahora. ¿Le pasó algo a Aurora?» «No, o sea, tal vez sí, pero no de la forma que usted imagina». 20 minutos después, Horacio ya estaba en la casita de siempre, con el coche importado estacionado torcido en la acera angosta. Doña Marlene abrió la puerta con el rostro pálido. «Aurora está bien, está en la escuela, pero esta mañana apareció una mujer aquí». «¿Una mujer?». Dijo que era hermana de Luciana, que quería ver a la niña. El corazón de Horacio se congeló. «¿Hermana? Luciana nunca habló de una hermana». Pues esta mujer traía documentos, tenía fotos de las dos juntas. Y más, dijo que Luciana nunca murió. El tiempo se detuvo. ¿Qué? Lo que oyó.
Dijo que Luciana está viva y que Aurora fue arrancada de ella a la fuerza. El suelo se abrió bajo los pies del viejo, pero yo vi el certificado, vi la tumba. Dijo que todo fue montado, que hubo ayuda de gente poderosa, que Luciana fue internada contra su voluntad y que cuando escapó ya era demasiado tarde. Horacio se desplomó en el sofá. El sudor le corría por la frente, las manos le temblaban. ¿Está viva? Es lo que esa tal Raquel dijo, Raquel Costa. Y dejó esto. Doña Marlene le entregó un sobre. Le entró una foto gastada. Luciana, más vieja, con los ojos cansados, sentada en una cama de hospital. En la parte de atrás, una frase escrita a mano. Si aún tienes corazón, encuéntrame donde todo comenzó. Eso fue ayer, dijo Marlene. Esta mañana recibí una llamada anónima. Dijeron que intentarán llevarse a la niña a la fuerza si usted sigue insistiendo con la custodia. La sangre de Horacio hirvió. ¿Quieren secuestrar a mi hija? Solo estoy pasándole el mensaje. Él se levantó. Por primera vez, con los ojos rojos de furia. Nadie se lleva a esa niña. Nadie. Pero en el fondo, una pregunta empezaba a resonar. ¿Y si es cierto? ¿Y si Luciana nunca hubiera muerto? ¿Y si Aurora hubiera sido arrancada de ella? ¿Igual que él se alejó años atrás? Esa noche, Horacio fue al cementerio donde estaba la tumba de Luciana. Ordenó abrirla. Sí, abrir la tumba. El encargado dudó. ¿Está seguro, doctor? Esto puede traer problemas legales, más problemas que mi conciencia. Ábrala. Tardó. El ataúd estaba ahí, pero vacío. Solo una muñeca dentro, antigua, cosida a mano. Y dentro de la muñeca, un papel. Mataste nuestra historia, pero yo aún estoy viva. Horacio se tambaleó, se arrodilló, y allí, en medio de la noche, rodeado de lápidas, supo que el pasado aún respiraba, y que tal vez Luciana estuviera viniendo a buscar lo que era suyo. Hay reencuentros que uno imagina durante años, pero cuando suceden, son completamente distintos de lo que el corazón soñó. 2 días después del hallazgo en el cementerio, Horacio recibió un mensaje anónimo, un número sin identificar. Decía simplemente: si quieres respuestas, ve a la antigua estación de tren. Hoy, 18:08. Solo. Se quedó mirando la pantalla como si las palabras fueran trampas. Y lo eran, pero no del tipo que uno pisa con el pie, del tipo que uno pisa con el pasado. A las 17:45 ya estaba allí. La estación abandonada, con ventanas rotas, grafitis en las paredes y el olor a óxido y tiempo. El sol moría en el horizonte, pintando el cielo de un naranja sucio, como de fin del mundo. Entró, pasos lentos, el eco rebotando en las paredes como recuerdos repetidos. Y entonces ella apareció, Luciana, no como la recordaba, más delgada, cabello gris, mirada aún más intensa, pero herida, como vidrio roto que alguien pegó con rabia. Estaba viva, tan viva que dolía. ¿Cuánto tiempo, Horacio? Él no pudo hablar. ¿Vas a decir que no me reconociste? Yo pensé que tú habías muerto. Ella sonrió de lado, amarga. Fue lo que tú quisiste, deshacerte del problema, internarme con un diagnóstico falso, mandar dinero para callar a los médicos, y luego decirle al mundo que morí por complicaciones del parto. No fue así. ¡No me mientas!, gritó. Su voz retumbó, rompiendo el silencio. Vi tu firma en los papeles, vi los depósitos, vi los informes falsos. Horacio sintió el pecho arder. Era un cobarde, lo sé. Intenté enmendarlo ahora. ¿Enmendarlo? Ella rió, pero no era risa alegre. ¿Crees que meter a la niña en una escuela bonita va a borrar 10 años de abandono? No sabía que existía. Sí sabías. Ella dio un paso hacia adelante. En el fondo, siempre lo supiste, pero tuviste miedo de mirar. Él bajó la cabeza. ¿Y por qué apareces ahora? Luciana dudó. Sus ojos brillaron con una mezcla de rabia y tristeza. Porque esperé que tú me buscaras. Todos estos años. Cada cumpleaños de Aurora pensé que tocarías la puerta. Respiró hondo. Pero nunca viniste. Así que ahora vine yo. Silencio. Se miraron largo rato. Y allí,
Ya no había lujo, ni orgullo, ni venganza. Solo dos almas rotas que se amaron como pocas y se destruyeron como muchas. Horacio dio un paso hacia ella. ¿Ella sabe que estás viva? Luciana negó lentamente con la cabeza. No, pero lo sabrá. Voy a buscarla. Está feliz. Se está encontrando. Me aceptó. Pero yo soy la madre. Ella me pertenece, Horacio. No es una posesión. Alzó la voz por primera vez. Es una vida. Y merece conocer la verdad completa, no la mitad. Luciana lo miró fijamente a los ojos. Entonces prepárate, Horacio, porque esta historia todavía va a doler más. Y se fue, sin mirar atrás. Esa noche, Aurora sintió algo extraño. Estaba en su nuevo cuarto, rodeada de libros y partituras, pero el pecho se sentía apretado. El violín, cuando lo tocó, sonaba diferente, como si supiera que algo muy antiguo estaba regresando para reclamar lo que era suyo. Al día siguiente, Aurora sintió que el mundo estaba distinto incluso antes de levantarse. El cielo estaba gris, la casa demasiado silenciosa, y la sensación de que algo grande había ocurrido, aunque nadie lo hubiera dicho aún. Pero lo que no sabía era que dos versiones de la verdad estaban a punto de colisionar, y ella era el único motivo por el cual ambas existían. En la escuela nueva, los profesores ya lo notaban. Tocaba con técnica, sí, pero también con un dolor que no se enseña en conservatorio. El maestro, un hombre rígido y curtido por la vida, comentó en voz baja: «Esa niña toca como quien ha sobrevivido a una tragedia». Y no se equivocaba. Al final de la clase, la directora la llamó. Al entrar a la oficina, vio dos rostros conocidos. Uno ya esperado, Horacio, tenso, sentado con las manos cruzadas. El otro era ella, Luciana, la mujer que habitaba los sueños y recuerdos de Aurora sin que supiera su nombre. El olor, el tono de voz, la presencia, y cuando sus ojos se cruzaron, el mundo pareció dejar de girar. «Hija», dijo Luciana con la voz temblorosa. Aurora retrocedió. «¿Quién es usted?» Luciana dio un paso adelante con los ojos ya húmedos. «Soy tu madre». La niña palideció. Miró a Horacio como quien busca refugio en un terremoto. «¿Ella dice la verdad?» El viejo millonario cerró los ojos, tragó en seco y respondió: «Sí». Silencio. La directora los miraba a los tres como si estuviera viendo un capítulo de telenovela. Pero ahí el dolor era demasiado real para entretener. «No, entiendo», murmuró Aurora. «Usted murió. Eso me contaron. Que murió cuando yo era un bebé». Luciana bajó la cabeza. «Fue lo que quisieron que creyeras, pero nunca dejé de buscarte. Nunca dejé de amarte. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué no antes? Porque estaba enferma, internada a la fuerza. Quisieron silenciarme, esconderme, y cuando logré escapar ya te habían quitado de mí». Aurora parecía una muñeca de trapo a punto de romperse por dentro. «¿Y quién me crió? ¿La señora Marlene? ¿Sabía?» Luciana asintió. «Te cuidó por amor, porque sabía que, conmigo o sin mí, necesitabas un hogar». Aurora empezó a temblar. «¿Y usted?» Se volvió hacia Horacio. «¿Sabía todo esto?» Él vaciló. «No, no todo. Creí que tu madre había muerto, y fui demasiado cobarde como para buscar la verdad. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué decidió aparecer?» La miró a los ojos. «Porque te escuché tocar, y en ese sonido oí la vida que perdí, y no podía perderla otra vez». Las lágrimas caían de los ojos de la niña, pero eran lágrimas silenciosas, pesadas. Se volvió hacia Luciana. «¿Usted todavía me ama?» «Con cada pedazo de lo que queda de mí». Aurora respiró hondo, sacó el violín de la mochila y dijo: «Solo sé tocar. Es lo que sé hacer cuando todo duele. Así que, si quieren respuestas, van a tener que escuchar mi sonido, porque hoy esa es mi voz». Y allí, en la fría oficina de la directora, levantó el arco, posicionó el instrumento sobre el hombro y comenzó a tocar. No era una canción alegre,
No era una canción triste, era una canción que sangraba, que contaba todo lo que ella no sabía explicar con palabras. Cuando terminó, estaba llorando. Luciana cayó de rodillas, llorando en silencio. Horacio, callado, dejó que una lágrima corriera por su mejilla. Aurora los miró a los dos. No quiero elegir, no quiero ser el premio de una culpa antigua, solo quiero tener paz y seguir tocando. Luciana intentó acercarse. Podemos intentarlo, los tres, con calma, pero allí ya no había espacio para promesas rápidas. Aurora salió de la sala sola, pero dejó a los dos atrapados en el sonido que ella tocó. Y en esa melodía había una elección que aún no había sido hecha. Aurora pasó la noche en vela. El cuarto nuevo, con papel tapiz caro y muebles a medida, parecía una jaula dorada. Cada rincón recordaba más a la soledad que a una conquista. Y el violín, acostado junto a la cama, era el único que parecía comprender. Miraba el techo, mientras escuchaba a lo lejos los sonidos apagados de una discusión en la sala. Luciana y Horacio estaban abajo, intercambiando palabras afiladas como cuchillos de cocina. Pero Aurora ya no quería oír, porque todo lo que decían uno del otro era sobre el pasado, y ella solo quería entender el presente. A la mañana siguiente, tomó su violín y fue al lugar donde todo empezó, la Plaza Vieja, cerca de la casa de doña Marlene. Se sentó en el mismo banco descalza, ignorando los tenis caros que le habían regalado. Cerró los ojos, tocó. Poco a poco, los vecinos comenzaron a asomarse por las ventanas. El panadero cruzó los brazos con la mirada emocionada. La señora del segundo piso lloró en silencio. Era como si la música de la niña pegara los pedazos que todos escondían por dentro. De repente, una sombra se acercó. ¿Puedo sentarme? Era Cayo, el hijo mayor de Horacio, el empresario arrogante, el heredero que quería taparlo todo. Aurora lo miró con desconfianza. No, ¿por qué? Porque te escuché tocar y creo que nunca había oído nada igual. Ella no respondió, solo abrazó el violín contra el pecho. No vine a pelear. De hecho, vine a pedir disculpas. Aurora arqueó una ceja. Me insultaste sin siquiera conocerme. Sí, y fue por miedo. ¿Miedo a qué? A perder al padre que creía conocer. Pero, viéndote ahí, en el escenario del conservatorio, tocando así, entendí que lo que estoy perdiendo es la oportunidad de aprender algo nuevo. Ella aún no parecía convencida, pero no lo echó. Él está intentando, ¿sabes? Lo sé, pero a veces intentar no es suficiente. Y tu madre tiene el corazón en carne viva, y te quiere de vuelta como si pudiera borrar el tiempo. Pero vi tu rostro cuando tocaste. Tú no perteneces solo a uno de ellos. Estás hecha de la música que salió en medio de la guerra. Aurora mordió el labio. Estoy cansada, Cayo. Cansada de ser el pedazo de un dolor. Entonces, sé un puente entre los dos. Tal vez seas lo único que aún tienen en común. Ella pensó un momento. Hablas bonito para quien me llamó mocosa oportunista. Él rió, avergonzado. Soy un idiota, ¿vale? Pero un idiota que aprende. Silencio. Aurora se levantó. Hoy hay ensayo en el conservatorio. ¿Quieres ver cómo suena una orquesta cuando todos tocan juntos? Quiero. Pero solo si prometes que tocarás una de esas que hacen llorar, aunque uno no sepa por qué. Ella sonrió levemente. Esas son mis favoritas. Esa noche, Aurora subió al escenario por primera vez con público, lleno, luz tenue, corazón acelerado. Luciana y Horacio se sentaron en filas separadas, cada uno con su culpa a cuestas. Pero cuando Aurora levantó el arco y empezó a tocar, sus miradas se cruzaron, y por primera vez no hubo odio, solo dolor y arrepentimiento, pero también un hilo de esperanza, porque en esa melodía que parecía llorada nota por nota, los dos escucharon lo que nunca supieron decir. Y ella, la niña que solo quería tocar, ahora hacía que el pasado y el presente bailaran al mismo compás. La música terminó, pero el silencio que vino después decía más que cualquier aplauso. Aurora estaba en el centro del escenario, violín en mano,
sudor en la frente, ojos mojados. El público de pie aplaudía, pero ella no sonreía, porque en ese instante entendió algo que nadie le había dicho nunca. Ser vista duele, pero ser ignorada mata por dentro. Hizo una reverencia tímida, salió por el lateral y corrió al camerino. Cerró la puerta, lloró, como niña, como mujer, como alguien que, a los 10 años, ya había vivido más pérdidas que muchos con el doble de edad. Afuera, Luciana intentaba entrar. «Aurora, hija, escúchame». Pero la niña no respondía. Del otro lado del pasillo, Horacio observaba todo, inmóvil, sin fuerzas para intervenir. Sabía, esa batalla ya no era suya, era de ella. Y allí, apoyado en la pared fría del teatro, recordó cuando aún era joven y vio a Luciana tocar por primera vez en una plaza del centro. Ella tocaba con los ojos cerrados, como si el mundo no existiera, y él, el arrogante heredero del imperio bevilacqua, se enamoró de ella en ese instante, no por su belleza ni por su forma de ser, sino por el sonido, por el alma que escapaba de las cuerdas, y ahora era la hija de ambos quien cargaba con eso. Horas después, en el coche, con la cabeza apoyada en la ventana, Aurora murmuró para sí misma: «Todos me quieren por pedazos, nadie me quiere entera». Desde el asiento delantero, doña Marlene, que había ido al concierto a escondidas, escuchó. Se giró lentamente. «Estás equivocada, niña». «¿Sí? Sí. Eres la única persona que todavía puede hacer que esta familia se vuelva una. Yo no pedí eso. Solo quería una madre viva y un padre que me escuchara. Pero en lugar de eso, gané 2 culpas y ningún abrazo». Marlene suspiró. «No ganaste culpas, Aurora. Ganaste una oportunidad rara, la de reescribir una historia sin borrar lo que vino antes». La niña la miró cansada. «Quisiera desaparecer». «Pues desaparece, pero hacia adentro. Encuéntrate dentro de ti misma, hija, porque nadie va a hacer eso por ti». Silencio. Al día siguiente, Aurora no apareció en la escuela, ni en el ensayo, ni atendió el teléfono. La vieron por última vez tomando un autobús en la terminal central, con una mochila al hombro, y el violín a cuestas. Luciana entró en pánico. Horacio movilizó a media ciudad. La directora de la escuela lloraba sin parar, pero fue doña Marlene quien dijo, con una serenidad firme: «No huyó. Fue a buscar lo que todos olvidaron darle: libertad». Y en ese momento tanto Luciana como Horacio entendieron que el amor que asfixia también es una forma de prisión, y que tal vez el mayor gesto de amor ahora era dejar que la niña eligiera su propio camino, aunque ese camino no incluyera a ninguno de los dos. Pasaron 3 días, ninguna señal de Aurora, ninguna llamada, ninguna carta nueva, ninguna pista. Luciana estaba al borde del colapso. Iba de un lado a otro, celular en mano, llamando a hospitales, estaciones, albergues, policía. Cada vez que alguien decía «no tenemos esa información», se venía abajo un poco más. Horacio, por otro lado, no gritaba, no lloraba, pero su silencio gritaba más fuerte que cualquier desesperación. La noche del tercer día entró al cuarto de la niña, que seguía intacto, la cama hecha, el relicario en la mesa de noche, el violín. No, el violín se había ido con ella. Se sentó ahí en la oscuridad y habló solo. Si pudiera volver el tiempo atrás, habría escuchado menos los consejos de mi familia y más los acordes de ella. Pero el tiempo no devuelve nada, solo cobra. A la mañana siguiente, un sobre llegó a casa de doña Marlene, sin remitente, solo un nombre para Luciana y Horacio. Dentro, una carta, escrita con letra firme, de quien pensó cada palabra como si fuera una nota musical. Me dieron 2 pedazos de una historia que nunca contaron completa. Me dieron apellido, presente, cuarto nuevo, promesas de amor. Pero se olvidaron de preguntarme qué quería. Quería tiempo, quería espacio, quería no ser solo el motivo del dolor de ustedes. Estoy bien, estoy segura.
Estoy con gente que no me conoce y por eso me escucha. Necesito encontrarme fuera de sus ojos. No quiero ser disputada, quiero ser escuchada. Cuando sepa quién soy, volveré. Pero por ahora, dejen que la música me guíe. Aurora. Luciana la leyó y se derrumbó. Cayó al suelo, abrazada a la carta, gritando el nombre de su hija. Horacio sostuvo la carta contra el pecho como si sostuviera el alma misma. Esa noche, ninguno de los dos durmió, pero algo cambió. Guardaron silencio, juntos, por primera vez, del mismo lado. Días después, Horacio convocó una rueda de prensa. Frente a cámaras, periodistas hambrientos de escándalo dijo: «Tengo poco que decir, pero diré lo que importa. Mi hija no se fue porque sea rebelde, se fue porque es libre, y la libertad es todo lo que nunca le dimos». La sala quedó en absoluto silencio. Si estás viendo esto, Aurora, vuelve cuando quieras, o nunca vuelvas, pero que sepas que, esta vez, la puerta estará abierta. Y el corazón también. En la audiencia un periodista murmuró: «Nunca vi a un bevilacqua llorar así». Porque sí, Horacio lloró. Lloró frente a todo el país. Y no por vergüenza, sino por amor. Mientras tanto, en una ciudad pequeña del interior, una niña de 10 años, con el violín en el regazo, veía el video en un celular prestado. Y por primera vez, sonrió de verdad. No era la sonrisa de una niña feliz. Era la sonrisa de alguien que finalmente tenía un nombre completo, sin cargar el peso de los demás. El tiempo pasó, no mucho, pero lo suficiente para dejar marcas. Hacía casi 2 meses que Aurora había desaparecido. 2 meses sin una llamada, una nueva carta, una señal. Luciana se despertaba cada madrugada creyendo que encontraría a su hija dormida en el sofá. Horacio vivía con la televisión apagada, las reuniones postergadas y el teléfono en silencio, como si el mundo de afuera ya no importara tanto. Pero en medio de ese vacío, algo comenzó a cambiar, lento, sin prisa, como si la vida dijera: «Calma, aún quedan cosas por vivir». Luciana empezó a frecuentar el conservatorio, pedía ver las partituras de su hija, se sentaba sola en el auditorio vacío y se quedaba allí, en la oscuridad, escuchando las grabaciones antiguas, y lloraba, un llanto que limpiaba, pero no borraba. Horacio, por su parte, hizo algo impensable, fundó una organización llamada Aurora, dedicada a niñas en situación de abandono con talento musical. «Ella es más que mi arrepentimiento», dijo en el discurso inaugural. «Es lo que me queda de humano». La prensa se dividió. Algunos lo llamaron campaña de marketing, lavado emocional, teatro de millonario. Pero él no dio entrevistas, ni justificativas, porque en el fondo sabía: cuando uno intenta reparar por fuera, el ruido es alto, pero cuando se repara por dentro, el mundo calla. Mientras tanto, Aurora vivía en silencio. La ciudad donde estaba era pequeña. Calles de tierra, gente sencilla, olor a café pasado y radio encendida todo el día. Allí encontró lo que nadie le ofreció: espacio, silencio y tiempo. Se hospedaba en casa de una profesora jubilada que la había escuchado tocar en una feria y le ofreció cobijo sin preguntas. «No necesitas contarme nada, hija, solo toca cuando quieras, lo demás vendrá después». Y vino. Aurora empezó a enseñar a otras niñas. No cobraba, no daba lecciones, solo mostraba el sonido. Y decía: «Cuando no tenemos cómo hablar, la música habla por nosotras». Un día, una niña pequeña, muda de nacimiento, apoyó el oído en el violín de Aurora y lloró, sin razón aparente, o mejor dicho, por todas las razones que nunca supo explicar. Fue entonces cuando Aurora entendió: no necesitaba desaparecer para siempre, solo necesitaba volver a su manera. Y el día que decidió eso, escribió 2 cartas, sencillas, sin drama. «Mamá, estoy viva, y ahora entera. Estoy lista para hablar, pero no quiero preguntas, quiero escucha. Si puedes solo oírme, encuéntrame donde tú y papá se conocieron, en el banco de la plaza, al atardecer. Aurora». La segunda carta era para el padre, idéntica,
solo cambiaba el nombre, y ambos la recibieron al mismo tiempo. Luciana casi se cayó por las escaleras al verla. Horacio dejó caer su taza al suelo, y ese mismo día fueron, por separado, pero por primera vez, con el corazón alineado. En la plaza, el sol se ponía lento. Sombras alargadas, viento suave. Aurora ya estaba allí. Violín en el regazo, mirada serena. Cuando vio a los dos acercarse, no lloró, no corrió, no sonrió. Solo dijo, el sonido que voy a tocar ahora no es para consolar, es para sanar. Y allí, frente a los dos, tocó una melodía nueva, nunca escrita, nunca ensayada, pero hecha de todo lo que dolió y todo lo que sobró. Y en esa melodía, Luciana y Horacio entendieron que el tiempo perdido no volvería, pero lo que quedaba podía ser hermoso. Después de aquella tarde en la plaza algo cambió. No de forma grandiosa, no con aplausos ni banda sonora, pero de un modo simple, como si el universo, cansado de tanto dolor, finalmente soltara un suspiro. Aurora decidió volver, pero con una condición. No voy a vivir con ninguno de los dos. No quiero el cuarto rosa, ni el violín nuevo, ni la casa con rejas altas. Quiero mi tiempo y mi espacio. Luciana intentó insistir, pero lo vio en los ojos de su hija. No era un capricho, era verdad. «Entonces, ¿dónde vas a quedarte?», preguntó Horacio con voz baja. «En la fundación, con las niñas que tampoco caben en ningún lugar. Voy a enseñar música, y voy a vivir como yo elija». El silencio que siguió fue de aceptación, difícil, dolorosa, pero necesaria. Luciana fue la primera en abrazarla. «Eres mi hija, pero también eres tuya, y si ser libre te hace feliz, ve, pero no me olvides». Aurora sostuvo su rostro con ternura. «Mamá, olvidarte sería como olvidar el sonido de mi propia voz». Horacio se acercó luego. Parecía más viejo, más pequeño, pero por primera vez, más padre. «Estaré allí, en el público, siempre que toques. Aunque sea lejos, aunque sea en Marte». Ella sonrió. «No habrá palco VIP, ¿eh? No hace falta, solo necesito oírte». La semana siguiente, Aurora volvió a la fundación, ahora como profesora. Enseñó a niñas que lloraban sin saber por qué. Hizo que niñas enojadas con sus padres lloraran por primera vez, escuchando a Chopin. Enseñó el silencio. Enseñó la pausa. Enseñó que la música no es solo notas, es todo lo que no nos atrevimos a decir. Y poco a poco, sin necesidad de levantar banderas, se convirtió en símbolo. No por ser hija de millonario, ni por su historia trágica, sino por haber elegido no repetir el ciclo. Luciana empezó terapia, escribió un libro, lo llamó Partitura Rota. Contaba cómo casi enloqueció intentando reparar lo que el mundo rompió, pero también contaba cómo su hija la sanó, con una canción. Horacio vendió la mitad de las acciones de la empresa. Dejó furiosos a los socios, pero por primera vez sentía paz. «Ya no necesito demostrarle nada a nadie», decía. Lo que necesitaba era aprender a ser padre, aunque tarde. Y un día, en uno de esos domingos tibios, Aurora organizó un concierto solo con las niñas de la fundación. En la invitación escribió: «Este sonido no trata sobre técnica, trata sobre supervivencia». Se llenó. En el escenario, decenas de niñas con ojos brillantes y manos temblorosas. Aurora en el centro, con su viejo violín, cerró los ojos y comenzó. En el público, Luciana y Horacio sentados uno al lado del otro, sin tocarse, pero compartiendo el mismo silencio. Y en ese momento, al sonido de aquella orquesta hecha de dolor y esperanza, los dos entendieron que Aurora no era la continuación de su historia, era un nuevo comienzo. La vida siguió, no como en los cuentos de hadas, sino como es, llena de remiendos, días grises y pequeñas victorias que solo quienes han sufrido saben reconocer. Aurora se convirtió en referente. La Fundación Aurora, que empezó como una idea de redención de un viejo millonario, se volvió un refugio real.
Niñas llegaban desde lejos, algunas escapadas de casa, otras abandonadas por el sistema, todas con historias atravesadas en el pecho, y Aurora las recibía una por una con la misma mirada, de quien no juzga, de quien fue invisible, de quien aprendió que la música no salva el mundo, pero sí el alma, porque en el fondo, hijo mío, esta historia nunca fue sobre un millonario, ni sobre una niña pobre, fue sobre lo que hacemos con lo que nos queda del dolor, y sobre cómo la música, aunque no tenga letra, puede contar todo lo que el corazón esconde. Así que si llegaste hasta aquí, te pido una cosa: escucha tu propia música, aunque nadie la entienda, aunque nadie aplauda, porque un día alguien escucha y comprende y toca contigo. ¿Y tú qué opinas de esta historia, Déjame tu comentario aquí abajo, dale like para apoyar el canal y suscríbete para no perderte más historias buenas como esta. Hasta la próxima, de tu viejito rico.